En el corazón del Pacífico mexicano se encuentra una tierra donde las montañas besan el mar, donde la historia colonial se entrelaza con las raíces indígenas y donde el comercio entre dos mundos cambió para siempre el rumbo de la humanidad. Guerrero, un estado que debe su nombre a un héroe de la independencia de México, es mucho más que un destino turístico. Es el escenario donde se forjaron los intercambios culturales más fascinantes de la historia. Guerrero es la tierra del México colonial que dio vida a la globalización, un estado que protege las montañas de Taxco hasta las paradisíacas playas de Acapulco. Sus 8 regiones cuentan la historia de más de 250 años de intercambio cultural, a través del legendario Galeón de Manila, que conectó a Asia con Europa por medio del continente americano. Guerrero es un estado que mezcla una rica historia con alucinantes paisajes naturales y una economía en crecimiento. Su diversidad geográfica, junto con sus atractivos turísticos y producción agrícola, lo posicionan como un lugar clave dentro de México. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué la geografía de Guerrero es una de las más complejas y difíciles de México? Guerrero es uno de los estados más fascinantes y complejos de México. Su capital es Chilpancingo de los Bravo, pero Acapulco de Juárez es la ciudad más poblada, con 658.600 habitantes. El estado se encuentra al suroeste de México, limita al norte con el Estado de México, Morelos y Puebla, y al suroeste con el Océano Pacífico, al sureste limita con Oaxaca y al noroeste con Michoacán. Por lo tanto, es un punto de unión entre el centro de México y el Océano Pacífico. En el estado de Oaxaca comparte la Depresión Austral y así alberga una gran parte de los bosques de coníferas del país, lo que representa el 14.8% de estos niveles a nivel nacional. Por su ubicación, Guerrero pertenece a la zona Pacífico Sur de México y se caracteriza por un relieve montañoso colosal, debido a la presencia de la Sierra Madre del Sur y el eje volcánico transversal. Por ese motivo, posee una topografía compleja y accidentada. La Sierra Madre del Sur y las sierras del norte dominan su paisaje, creando una diversidad geográfica que incluye tanto montañas como áreas planas y fértiles. También es hogar de importantes cuerpos de agua como el río Balsas, la Laguna Negra, la Laguna de Coyuca y la Laguna de Tres Palos. El estado abarca el 3.2% del territorio nacional y se destaca por su impresionante riqueza natural. Su economía se basa en la agricultura y el turismo. En el campo agrícola, cuenta con vastos recursos forestales como el pino, encino, cedro y caoba. Asimismo, produce cultivos como ajonjolí, café, plátano, cacao, papaya, mango, tabaco, limón y maíz. Estos productos se comercializan dentro y fuera del país. El turismo es otro pilar de la economía estatal. El famoso Triángulo del Sol, que incluye el puerto de Acapulco, las playas de Ixtapas y Guatanejo, y el pueblo mágico de Taxco de Alarcón, ha convertido a Guerrero en uno de los destinos turísticos más importantes del país. El estado de Guerrero fue fundado oficialmente el 27 de octubre de 1849, en honor a Vicente Guerrero Saldaña, destacado líder insurgente y segundo presidente de México. Su nombre rinde tributo a la lucha por la independencia del país, que refleja un legado histórico de resistencia y libertad. ¿Cómo las 8 regiones geográficas de Guerrero han influido al desarrollo del estado? El estado está dividido en 7 regiones geoculturales desde 1942 y actualmente se está agregando la 8ª y última región denominada La Sierra. La primera región es Acapulco. Formada por el municipio de Acapulco de Juárez, es el centro económico más importante del estado y su destino turístico más famoso. La segunda, Costa Chica. Esta región se extiende desde Acapulco hasta Oaxaca. Es conocida por su diversidad cultural, con poblaciones afrodescendientes, indígenas y mestizas. Además, destaca por su producción agrícola, con cultivos como cocoteros y jamaica. La tercera, Costa Grande. La Costa Grande abarca desde el río Balsas hasta Acapulco. Su economía se basa en la agricultura, la ganadería y la pesca. El turismo también es importante, especialmente en destinos como Ixtapas y Guatanejo. La cuarta, el centro. Esta región se caracteriza por su intensa actividad comercial en la capital, Chilpancingo y la producción de balones en Chichihualco,
Chilapa también destaca por su comercio y es famoso por su vibrante mercado dominical. La quinta, La Montaña, tiene la mayor concentración de población indígena en Guerrero. Es famosa por su producción artesanal, que incluye las cajitas de Ilinaloe y las lacas de Olinalá. La sexta, El Norte, comparte límites con los estados de México, Morelos y Puebla. Esta región ha ganado relevancia por sus descubrimientos arqueológicos recientes, como Teopantecuanitlán y Paso Morelos, y por la producción de artesanías en barro, madera, cuero y joyería. La séptima, Tierra Caliente, es célebre por sus cultivos de maíz, frijol, melón y sandía, entre otros, y por la producción de joyas de oro, sombreros y guaraches. Su localidad principal es Ciudad Altamirano. La octava, La Sierra, es una región agrícola donde se cultiva maíz, café, aguacate y durazno. La ganadería también es una actividad importante, con cría de ganado vacuno y ovino. Estas 8 regiones, con su diversidad cultural, geográfica y económica, conforman el mosaico que hace de Guerrero un estado rico en recursos naturales y tradiciones. ¿Por qué el río Balsas es una arteria vital para la economía y desarrollo de Guerrero? Guerrero cuenta con abundantes recursos hídricos. El más importante es el río Balsas, uno de los más principales ríos del sur de México, ya que se extiende por aproximadamente 1000 kilómetros antes de desembocar en el Océano Pacífico. La cuenca del río Balsas alberga una gran biodiversidad, con 233 especies endémicas, como la cigüeña, la iguana verde, la tortuga golfina, el gavilán americano y el cocodrilo narigudo. A pesar de que no es navegable debido a sus rápidos, el río Balsas es fundamental para generar energía hidroeléctrica. El río cuenta con 3 grandes presas a lo largo de su curso: el Caracol, Infiernillo y Morelos. Estas centrales generan un potencial de 2.330 megavatios. Además, cerca de 175.000 hectáreas de tierras agrícolas dependen de sus aguas para los cultivos. Sin embargo, el río Balsas enfrenta serios problemas de contaminación debido al vertido de desechos urbanos y la tala de bosques. A pesar de esto, se está evaluando la posibilidad de convertir la región en un destino turístico, ya que alberga importantes puntos de interés, como la Ruta de las Haciendas y la Presa del Caracol. Aunque este proyecto aún está en fase de planificación, podría ser muy relevante en el futuro. Las lagunas más importantes del estado. Las lagunas de Guerrero forman un atractivo turístico y ecológico a lo largo de los 500 kilómetros del litoral del estado. Entre las principales se encuentran la laguna de Potosí, famosa por sus pequeñas salinas y su conexión con la bahía del mismo nombre, la laguna de Nuxco, reconocida por la isla de pájaros y su abundante avifauna, y la laguna de Coyuca, situada cerca de la bahía de Acapulco, que alberga la isla Montosa, la cual es hogar de numerosas aves. Otras lagunas notables son la laguna de Chautengo, que es el principal proyecto acuícola del estado para la cría de camarón blanco, y la laguna de Tixtla, un cuerpo de agua de gran relevancia agrícola, utilizado para el cultivo de maíz, garbanzo, sandía y otras hortalizas. A pesar de su belleza natural, muchas de estas lagunas también enfrentan problemas de contaminación debido al vertido de aguas residuales. El origen de Guerrero. El estado tiene una historia territorial única, marcada por la interacción entre el poder político y la geografía. Las fronteras de esta región han sido moldeadas más por decisiones políticas que por las necesidades económicas. Antes de la llegada de los españoles, la zona estaba habitada por diversas tribus indígenas, varias de ellas independientes del Imperio Azteca. En la región cohabitaban muchas lenguas, como el tarasco, el náhuatl y el mixteco, lo que obstaculizó la conformación de una defensa sólida contra los invasores europeos. Durante la época colonial, la región de Guerrero fue parte de diversas divisiones territoriales, como las audiencias de México y Michoacán. Posteriormente, la zona se organizó en alcaldías y corregimientos, lo que le añadió complejidad al territorio. Con la independencia de México, las divisiones territoriales heredadas de la colonia comenzaron a transformarse. Guerrero fue uno de los últimos en consolidarse formalmente como estado. Fue hasta 1847 cuando se discutió seriamente la creación de este estado en el Congreso Constituyente. A pesar de varios disturbios y el descontento en regiones adyacentes, se logró aprobar el decreto el 15 de mayo del año 1849, estableciendo oficialmente a Guerrero. ¿Por qué Acapulco fue una pieza clave para el Imperio Español? Acapulco es la ciudad más célebre de Guerrero y una de las más famosas de México. Se le conoce como la Perla del Pacífico y tiene una historia rica que se remonta a miles de años. Los primeros asentamientos en la región datan aproximadamente del 3000 antes de nuestra era, aunque fue durante el siglo XIII cuando las tribus olmecas fundaron los primeros núcleos formales.
La llegada de los españoles en el siglo XVI cambió radicalmente el panorama de la región. En 1523, Juan Rodríguez de Villafuerte encabezó la primera expedición española que llegó a Acapulco, y en 1528 la ciudad fue incorporada a la corona española bajo el nombre de Ciudad de los Reyes. Durante este periodo, el control de las tierras fue repartido entre los conquistadores. Con la colonización también llegó una notable comunidad afrodescendiente a Acapulco. A principios del siglo XVII, tanto esclavos como hombres negros libres que huían de Taxco encontraron refugio en la región. La presencia afrodescendiente se consolidó y hasta hoy Acapulco sigue siendo uno de los principales centros afromexicanos junto con la Costa Chica. Acapulco también se convirtió en un importante puerto comercial durante la época colonial. A lo largo de su historia, objeto de varios ataques piratas debido a su prominente comercio. Esto motivó la construcción del fuerte de San Diego entre 1615 y 1617, como defensa ante los corsarios. Con el inicio de la Guerra de Independencia en 1810, Acapulco se convirtió en un objetivo clave para los insurgentes, encabezados por Miguel Hidalgo y José María Morelos, ya que buscaban aislar la costa del Pacífico y aprovechar el comercio de la zona. Morelos organizó el sitio de Acapulco en 1810, cortando las comunicaciones con la capital y afectando gravemente el comercio con América y Asia. Entre 1810 y 1813, insurgentes y realistas se enfrentaron por el control de la región. En 1813, el sitio de Acapulco marcó un punto de inflexión en la lucha independentista. Aunque Morelos propuso desmantelar el puerto en 1814, Acapulco fue recuperado por los realistas y permaneció bajo su control hasta 1821, cuando finalmente pasó a formar parte del primer imperio mexicano. ¿Por qué Acapulco transformó el comercio en América? Cuando se piensa en las relaciones entre Asia y Europa, generalmente surge la imagen de la ruta de la seda. Sin embargo, el verdadero interés de España en Asia durante el siglo XV no estaba centrado en las sedas, sino en las especias. Los viajes transoceánicos en esa época eran extremadamente peligrosos y cruzar el Pacífico era una proeza. En este contexto, el navegante Andrés de Urdaneta fue convocado por el rey Felipe II en 1560 para acompañar la expedición de Miguel López de Legazpi. Su misión era descubrir una ruta entre Filipinas y México. Urdaneta logró encontrar esta ruta, viajando hacia el paralelo 40, cerca de Japón. Aprovechó las corrientes favorables que lo llevaron finalmente a Acapulco. Este descubrimiento fue fundamental, ya que abrió una conexión entre América y Asia. La ruta se utilizó por más de 250 años, desde 1565 hasta 1815, y se convirtió en la famosa ruta del Galeón de Manila, o Nao de China. Cada año, un barco zarpaba de Acapulco a Manila. Tardaba en llegar aproximadamente 45 días. Entretanto, el viaje de regreso podía tardar hasta 6 meses, debido a las condiciones marítimas. Durante la época del Galeón de Manila, Acapulco se transformó en el principal puerto de comercio en la Nueva España, superando a Veracruz. Cuando los galeones llegaban, la población del puerto se triplicaba, atraída por los productos exóticos que llegaban de Asia. Aunque las incursiones de piratas eran un riesgo, en 250 años de operación, solo 4 galeones fueron capturados, por lo que la piratería no era una gran amenaza comparada con los temporales o las calmas chichas que dificultaban la navegación. Durante todo este tiempo se llevaron a cabo 110 travesías entre ambos puertos. Inicialmente, zarpaban varios barcos cada año, pero en 1593, el rey Felipe II limitó la actividad a solo 2 barcos anuales, debido a quejas de los comerciantes de Sevilla, ya que afectaban el comercio de sus productos. Esta restricción llevó a la construcción de galeones más grandes, capaces de transportar enormes cantidades de carga y hasta 1000 pasajeros. Ejemplos destacados de estos barcos fueron la Concepción y el Santísima Trinidad, que impresionaban por su tamaño. Con la modernización de la economía china, se hizo necesario reemplazar el sistema de trueque por una economía basada en la plata. Esto permitió a los españoles, que llegaban con grandes cantidades de plata extraída de las minas de Potosí, Bolivia y Zacatecas, México, convertirse en actores clave del comercio mundial. Los viajes entre Manila y Acapulco generaron un fuerte vínculo entre Filipinas y México. Este intercambio continuó incluso después de la independencia de México, en 1821, aunque la ruta de los galeones terminó con la separación del país de la corona española. La apertura del Canal de Suez y la invención de los barcos a vapor a mediados del siglo XIX redujeron significativamente los tiempos de viaje,
alterando la dinámica comercial. Además, la influencia británica y el comercio del opio también contribuyeron al declive del sistema de galeones. La ruta del galeón de Manila fue una de las más largas y regulares del comercio global durante su tiempo, sentando un precedente histórico. ¿Por qué la población de Acapulco tiene descendencia de Filipinas? Entre los siglos XVI y XVIII, llegó a México un grupo poblacional asiático conocido como indiochinos, aunque en su mayoría eran de Filipinas. Este grupo desembarcó en el puerto de Acapulco. Aunque es difícil determinar cuántos asiáticos se asentaron en la región, debido a que muchos se integraban con la población local, su presencia dejó una huella significativa. En aquella época se utilizaba el término chinos para describir a todos los asiáticos. Muchos de ellos eran esclavos traídos desde las colonias portuguesas de Macao y Goa. Uno de los personajes más destacados de esta comunidad fue Catarina de San Juan, conocida como la China Poblana. Su figura se convirtió en un símbolo cultural de México, especialmente por su traje tradicional. Estudios realizados por la Universidad de Stanford confirmaron la presencia genética asiática en la población mexicana, con una mayor concentración en Acapulco. Los habitantes de esta región muestran características físicas como ojos rasgados, piel morena y cabello lacio o rizado, reflejo de la mezcla de raíces africanas, asiáticas, indígenas y españolas. Esta diversidad cultural también se refleja en los apellidos locales, como Tumalán, Nambo, Maganda y Dimayuca, que evidencian el legado oriental en la región. El impacto de la inmigración asiática en Nueva España fue considerable, especialmente en la economía. Con la disminución de la mano de obra indígena debido a las pandemias, los inmigrantes asiáticos fueron esenciales en la industria agrícola, particularmente en el cultivo del coco y el cacao en las costas del Pacífico. En estas regiones, los filipinos introdujeron técnicas tradicionales de cultivo, así como la producción de tuba, una bebida destilada a partir del coco. ¿Por qué Acapulco fue crucial para dar a conocer el milagro mexicano? Acapulco es una ciudad hermosa que ha atraído a personas de todas las culturas, prácticamente desde hace 5 siglos. La década de 1920 marcó el inicio de la consolidación de Acapulco como destino turístico. La transformación de Acapulco en un destino de renombre internacional se debe en gran medida al expresidente Miguel Alemán Valdés. Desde los años 50, Acapulco alcanzó el auge de su popularidad, gracias a la llegada de inversionistas internacionales y artistas. Sus impresionantes puestas de sol, la icónica quebrada y una vibrante vida nocturna atrajeron a famosos y turistas de diversas partes del mundo. Pronto Acapulco se convirtió en el destino favorito de las celebridades. La discoteca Baby O se volvió emblemática porque figuras como Elizabeth Taylor y Elvis Presley disfrutaban allí de la vida nocturna. Asimismo, John F. Kennedy y Jackie eligieron el puerto para su luna de miel. Otros íconos de Hollywood, como John Wayne, adquirieron propiedades en el área. Incluso figuras como Ringo Starr, el baterista de los Beatles, se inspiraron en Acapulco. Además, artistas mexicanos como Diego Rivera y Agustín Lara encontraron en esta ciudad la inspiración para su trabajo. La economía local, que dependía exclusivamente del turismo, comenzó a resentirse en la década de 1970, cuando el gobierno de Luis Echeverría comenzó a desarrollar Cancún, que se volvió más atractivo para los turistas. ¿Por qué es tan complicado construir carreteras y transporte en Guerrero? Guerrero ha enfrentado históricamente serias dificultades para establecer una red de transporte eficiente y un sistema urbano consolidado. Esto se debe a su complicada geografía y la falta de un núcleo económico o político que favorezca su integración territorial. Aunque la llegada del ferrocarril a finales del siglo XIX generó transformaciones en algunas áreas, su impacto fue limitado. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la expansión ferroviaria en México no benefició del todo a Guerrero. Solo la ciudad de Iguala fue conectada con el centro del país, y la red se extendió hasta el río Balsas, pero su uso fue mínimo. Esta conexión fortaleció exclusivamente al norte y noroeste del estado como zona agroexportadora, mientras que el resto permaneció aislado. El escaso interés de las autoridades federales en invertir en infraestructura de transporte en Guerrero perpetuó este aislamiento. La mayoría de las inversiones se concentraron en el eje Ciudad de México-Acapulco, lo que agudizó las diferencias económicas entre las distintas regiones. A medida que se construían nuevas carreteras, algunas ciudades como Chilpancingo y Acapulco ganaron relevancia, mientras que otras, como Iguala, perdieron importancia económica y demográfica. Guerrero es actualmente el estado con la menor densidad de carreteras en México, lo que ha generado territorios y comunidades segregadas. Esta situación se agrava durante la temporada de lluvias, cuando los caminos de terracería se vuelven intransitables.
Algunas vías importantes, como la carretera Tlalpa-Markelia, siguen en mal estado y presentan dificultades para ser transitadas durante ciertas épocas del año. La falta de una red vial adecuada ha limitado la movilidad, los servicios de salud, educación y producción agrícola entre las áreas urbanas y rurales, afectando el desarrollo del Estado. Del esplendor colonial a la modernidad, ¿cómo ha impactado la minería en el desarrollo, economía y en la historia de Guerrero? La historia de la minería en Guerrero ha estado marcada por fluctuaciones a lo largo del tiempo. Su origen se remonta a la época colonial, cuando Taxco, impulsado por Hernán Cortés y el conocimiento indígena, se convirtió en uno de los primeros centros mineros de la Nueva España. Sin embargo, tras la independencia, la producción minera experimentó una drástica caída, trayendo consigo hambre, inestabilidad y bandidaje. A pesar de este declive, figuras insurgentes como Pedro Asensio Alquiciras intentaron mantener el sector minero en marcha debido a su importancia para la economía y la guerra. Aunque la minería continuó de forma rudimentaria y semi-artesanal, la falta de inversión e inestabilidad política obstaculizaron su desarrollo. Fue durante el Porfiriato que esta actividad comenzó a resurgir en Guerrero, favorecida por la construcción de ferrocarriles y la reactivación de minas, como las de Nucay y Campo Morado en el siglo XX. La minería requería grandes cantidades de madera para la construcción de minas y la fundición, lo que llevó a una rápida deforestación de la Sierra de Taxco. La deforestación disminuyó durante el siglo XIX con la reducción de la actividad minera, lo que permitió la recuperación de los bosques. Sin embargo, las cicatrices de la explotación minera y maderera siguieron siendo visibles en el paisaje. Además, el uso de mercurio para procesar plata contaminó los ríos locales, un problema que persiste hasta hoy. La región sigue siendo un importante foco para la minería, con empresas modernas como Peñoles, Media Luna y Los Filos, operando en la extracción de oro, plata, cobre y zinc, especialmente en la región de Mezcala. Triángulo del Sol, ¿qué hace única a esta región costera de México? En la actualidad, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos en Guerrero. Entre los destinos más populares se encuentran Acapulco, Ixtapa, Zihuatanejo y Taxco, que atraen gran cantidad de visitantes cada año. La zona turística de Guerrero está formada por un triángulo, conocido como el Triángulo del Sol, que incluye Acapulco al sur, el binomio Ixtapa-Zihuatanejo en la Costa Grande y el pueblo mágico de Taxco al norte. Acapulco es la 8ª ciudad de México en ocupación hotelera. Por su parte, el binomio Ixtapa-Zihuatanejo se ubica como el 15º destino turístico en México por la cantidad de visitantes. Entre tanto, Taxco es uno de los pueblos mágicos de México y es famoso por su arquitectura colonial y su rica tradición en platería. Además, Guerrero ofrece otros atractivos impresionantes. Las grutas de Juxtlahuaca y Oxtotitlán son conocidas por sus pinturas rupestres olmecas. Las grutas de Cacahuamilpa también son un destino popular para los amantes de la naturaleza. ¿Por qué la Laguna de Tres Palos es el tesoro natural mejor guardado de Guerrero? La Laguna de Tres Palos es otro de los grandes tesoros de Guerrero. Es un hermoso cuerpo de agua que se extiende 15 kilómetros de longitud y 6 kilómetros de ancho. Este lugar no solo es un paraíso natural, sino también un sitio histórico, ya que allí se libró la batalla de Tres Palos, el 4 de enero de 1811, durante la Guerra de Independencia. Hoy en día, la Laguna de Tres Palos alberga más de 300 especies de aves, tanto migratorias como residentes. Los peces de colores brillantes nadan en sus aguas cristalinas, mientras que los cocodrilos se deslizan sigilosamente entre los manglares, añadiendo un toque único a este lugar. La Laguna de Tres Palos es un lugar donde la flora y fauna se entrelazan en un equilibrio perfecto. Entre su vegetación se pueden encontrar árboles frutales como guayabas, mangos, tamarindos y chicozapotes, pero los manglares son los más representativos, ya que proporcionan un hábitat esencial para muchas especies. Guerrero es un estado mexicano con un entorno geográfico sumamente complejo, pero a la vez privilegiado, como Acapulco, que se consolidó como el epicentro del desarrollo, principalmente por sus ventajas turísticas y comerciales. Sin embargo, se enfrenta actualmente a varios problemas, como el descenso del turismo, la falta de desarrollo en la infraestructura vial, la inseguridad y la contaminación. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda
La mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.